Bien, en esta ocasión estamos aquí otra vez para seguir resolviendo eh, el banco de física. Esta vez vamos a ver las preguntas del anexo. Vamos con la pregunta número 166. La pregunta número 166 dice, calcular la potencia de un elevador de 500 kilogramos que recorría 20 metros de distancia en 5 segundos. Recuerden que la fórmula de potencia es igual a trabajo sobre tiempo, pero se puede resumir en estos casos a masa por gravedad por altura entre el tiempo. La fuerza la hacen las veces de la masa y la gravedad. Recuerden que este es el peso y el peso es una fuerza. Y la distancia, pues es una distancia, perdón, una distancia vertical, normalmente la consideramos una altura, ¿no? Entonces vamos a calcular esto, que sería potencia es igual a la masa de 500 kilogramos por la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado, una altura de 20 metros en un tiempo de 5 segundos. ¿Estamos? Normalmente podemos hacer 500 por 10 y luego por 20 y al final dividir entre 5. Yo sugiero que primero hagamos la división entre 5 entre alguno de estos tres números. Por ejemplo, ¿cuántas veces cabe el 5 en 20? Pues cabe 4 veces, ¿no? Esto va a hacer que nos quede 500 por 10, pues de una vez lo hacemos, ¿no? Solamente agregamos un 0 y cabe unas 4 veces. Entonces, lo que vamos a obtener es 4 por 5, vamos a multiplicar 4 por 5, eso nos va a dar 20, y agregamos, ¿cuántos ceros? 1, 2 y 3. Agregamos 1, 2 y 3 ceros, 20.000 watts. 167. 167 es un problema complicado, ¿sale? Yo sugiero que se aprendan la respuesta que es la respuesta A, pero claro que se puede hacer. Consideremos que para sacar la capacitancia equivalente sería 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia A más 1 entre la capacitancia B más 1 entre la capacitancia C. Entonces, 1 entre la capacitancia equivalente, pues aquí vamos a aplicar una suerte de mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Bueno, más bien el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de esos tres debería ser el producto de estos tres, capacitancia A por capacitancia B por capacitancia C, ¿vale? Y aquí arriba sería capacitancia B, capacitancia B por capacitancia C, más capacitancia A por capacitancia C, más capacitancia A por capacitancia B. Una vez que lo tenemos así, pues vamos a voltear las cosas. Todo lo que está arriba pasa para abajo, todo lo que está abajo pasa para arriba y me quedaría que la capacitancia equivalente será igual a capacitancia A por capacitancia B por capacitancia C. Aquí no estoy haciendo otra cosa que el juego con las fracciones, ¿sale? Lo único que hice son fracciones. Si lo hacen con calma van a ver que sale esto. Yo lo hago así porque pues tengo mucha experiencia con las fracciones, entonces para mí es rápido. Pero si no, les sugiero que lo hagan con calma si lo quieren hacer. Más la capacitancia A por la capacitancia B. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí lo que sucede es que la capacitancia equivalente es igual a todo eso, ¿no? A todo lo que está ahí a la derecha. Yo voy a hacerlo de este modo. Voy a decir que esto es igual a la capacitancia A, que multiplica a la capacitancia B por la capacitancia C entre la capacitancia B por la capacitancia C más la capacitancia A por la capacitancia C más la capacitancia A por la capacitancia B. ¿Sale? Entonces aquí tengo que establecer una desigualdad. ¿Cómo voy a establecer esta desigualdad? Pues yo simplemente yo veo que la capacitancia A multiplicado por todo eso es un número.
¿Sale? Y es un número mayor que 0. Entonces, puedo decirles que la capacitancia A forzosamente debe ser menor a la capacitancia A multiplicado por toda esa cosa que está ahí. La capacitancia B por la capacitancia C entre capacitancia B, capacitancia C, más capacitancia A, capacitancia C, más capacitancia A por capacitancia B. ¿Sale? Y yo a la vez puedo decir que esto forzosamente debe ser menor que la capacitancia equivalente, puesto que la capacitancia equivalente, como veo, está compuesta de la capacitancia A y más cosas, más elementos. Y la capacitancia equivalente entonces forzosamente debe ser menor que la capacitancia A. Y esta desigualdad pues la puedo establecer simplemente por cómo se da el desarrollo de mis fracciones. Entonces esto en realidad es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? Pues no sé, mejor la respuesta y vamos a ver, vamos con la que sigue. Pregunta número 168. Dice, la pelota se lanza con una velocidad de 2 metros sobre segundo vertical, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Y nos muestra una figura, ¿no? Nos dice que es una cosa así. Y aquí tiene una velocidad. Y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Nos dice que la velocidad inicial, pues vale 2 metros sobre segundo. Entonces este es el escenario, o este es el punto 1, este es el punto 2, y este es el punto 3. Entonces, vamos a ver las cosas que serían ciertas. La cosa que no sería cierta. Las componentes de la velocidad de la pelota en el punto 1 es 0 metros sobre segundo vertical y 2 metros sobre segundo horizontal. Ya saben cómo sacar las componentes, ¿no? Sería algo así. Tenemos el ángulo. En la hipotenusa se valdría 2 metros sobre segundo. En la vertical sería el valor velocidad de Y, perdón. Y en la horizontal velocidad de X. Ya saben cómo sacar esto, ¿no? Velocidad por el coseno del ángulo. Y eso sería la velocidad por el seno del ángulo. En cuyo caso ninguno de estos dos daría 0, entonces podemos simplemente descartar eso. Dice la B, la componente de la velocidad en la pelota en el punto 2 es 0 metros sobre segundo vertical. Eso es cierto. Vamos a ver, aquí lo que pasa es que tiene una gran componente vertical. ¿Sale? Aquí en este punto, supongamos este punto, la velocidad es menor. Aquí en este punto la velocidad vertical va siendo menor. Y en este punto la velocidad es muy pequeña. Y en este punto la velocidad vertical vale 0. ¿Sale? Entonces la velocidad en Y en este punto sí vale 0 metros sobre segundo. Y a partir de aquí comienza su caída. Pero como lleva una velocidad horizontal, cae, pero cae hacia adelante, ¿no? Como en la película de Toy Story, no vuela, cae con estilo. Estamos con la pregunta número 169. Dice, una barra de 400 gramos de plomo a 20 grados centígrados se pone en contacto con otra barra de plomo de 800 gramos a 50 grados centígrados. Sin tomar en cuenta otro tipo de interacciones térmicas, ¿cuál es la temperatura de equilibrio entre ambos cuerpos? Considera que el calor específico del plomo es de 130 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Ok, no necesitamos usar ese dato. Podemos usar directamente nuestra fórmula de temperatura de equilibrio. Es igual a la masa por su temperatura más la otra masa por su otra temperatura entre la suma de las masas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, temperatura de equilibrio. Esto sería igual a la masa 1, entonces de 400 gramos, que está a 20 grados centígrados, más los 500 gramos.
¿Son 500? No, son 800. Ok, aquí nada más le voy a poner así el 8. 800 gramos a 50 grados centígrados entre 400 gramos más 800 gramos. ¿Sale? Entonces sería 400 por 20, 4 por 2, 8, un 0, 2 ceros y 3 ceros. ¿Vale? Más 800, 8 por 5, 8 por 5, eso nos da 40. Agregamos un 0, 2 ceros y 3 ceros. 1, 2 y 3. Y 400 más 800, bueno, pues esto sí, de esto sí nos salvamos. 1200. Entonces la temperatura de equilibrio sería 48.000 entre 1200. Eliminamos un 0 con otro 0, un 0, un 0 con otro 0, y nos queda, ¿cuántas veces cabe? 480 en 12. Sí. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 48? Cabe unas 4 veces. Y este 0, pues lo ponemos 40 grados centígrados. 170. Si sobre un objeto se aplican 3 fuerzas de diferentes magnitudes, ¿cuál será la fuerza resultante sobre el objeto? Esto sería, inciso D, la suma vectorial de las fuerzas. Recordemos que las fuerzas son vectores y por lo tanto se deben sumar como vectores. Suma vectorial. 171. Para hacer hervir un litro de agua a nivel del mar, esto tiene que pasar de una temperatura inicial TI hasta una temperatura final de 100 grados centígrados. ¿Cuál es la expresión que permite obtener la cantidad de calor Q para tal fin? Considera el calor específico del agua y M la masa del agua. Ok, recuerden que la expresión para el calor es masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, el único dato concreto que se nos da es la temperatura, ¿no? Nos dice que consideremos M y CE como el calor específico del agua y la masa correspondientemente. Los 100 serían los 100 grados centígrados a los que va a llegar y la temperatura inicial pues tampoco se nos dice, ¿no? Entonces esta sería la respuesta correcta y es el inciso A. 172. Dice, selecciona los diagramas considerando la trayectoria de una de luz que correspondan a los fenómenos de reflexión y refracción respectivamente. Reflexión sería el número 2. Y recuerden que la reflexión, básicamente podemos decir que el rayo rebota. Y la refracción sería el número 1. Traspasa o penetra. Eso sería una analogía para la reflexión y la refracción. ¿Vale? Pregunta número 173. Dice, calcula la velocidad media de un corredor que primero recorre 40 metros en 80 segundos y luego se detiene repentinamente 10 segundos y vuelve a correr 20 metros en 10 segundos. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente tomamos que la velocidad debe ser la distancia total entre el tiempo total. Problemas como este ya hemos resuelto, ¿vale? Distancia total. Primero recorre 40 metros en 80 segundos. Luego se detiene momento, 0 metros, se detiene 10 segundos. Y luego vuelve a correr otros 20 metros en 10 segundos. Hacemos las sumas pertinentes y lo que tenemos es 40 más 20, 60 entre 100. Esto sería 0.6 metros sobre segundo. Respuesta correcta, inciso C. Voy con la pregunta 174. La aceleración de la gravedad en la Ciudad de México es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A ver, la A no puede ser, la B es la única correcta, la C no puede ser, la D tampoco. Dice B, la velocidad de los objetos aumenta 9.78 metros sobre segundo cada segundo de caída. Recuerden que de qué se trata la aceleración. La aceleración se trata de un cambio continuo
cambio continuo en la velocidad. Y este cambio continuo, pues depende de la tasa, ¿no? Si la aceleración es de 10 metros sobre segundo cuadrado, el cambio continuo, el cambio en la velocidad por cada segundo, va a ser de 10 metros sobre segundo. Es decir, al primer segundo va a tener 10 metros sobre segundo de velocidad. Al segundo segundo va a tener 20 metros sobre segundo de velocidad. Al tercer segundo va a tener 30 metros sobre segundo de velocidad. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, vamos con la siguiente. 175. Perdón, 174. Así. 175. Sobre un cuerpo cuyo peso es de 60 newtons, se aplican dos fuerzas de 30 newtons. Si G es igual a 10 metros sobre segundo, calcule la aceleración que experimenta. ¿Sale? El problema es una cosa así. Se le aplica una fuerza de 30 newtons. También para acá se aplica otra fuerza, ¿no? 30 newtons. Esto no lo voy a nombrar. Entonces, esta cosa tiene un peso W de 60 newtons. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a tratar de aplicar mi segunda ley de Newton. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza sabemos que es de 30 newtons. La masa no la conocemos y la aceleración tampoco la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para conocer la masa, yo debo recurrir al peso. Recuerdo que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. O directamente, ¿no? Decir que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Yo sé que el peso vale 60 newtons. La masa no tengo ni idea, pero la aceleración de la gravedad sí. 10 metros sobre segundo cuadrado. 10 está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. 60 entre 10 es igual a la masa. Ya sabemos que el resultado de esta operación vale 6 ¿qué? 6 kilogramos. Entonces, esto sería 30 newtons es igual a los 6 kilogramos por la aceleración. 6 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y esto sería 30 entre 6 es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Este sería el valor de la aceleración. Vamos con el siguiente. Dice un cuerpo de 500 newtons de peso. Este sería el problema 176. Un cuerpo de 500 newtons de peso descansa sobre un resorte de 25 centímetros. Dicho resorte se comprime 10 centímetros. Se coloca un cuerpo de 900 newtons. ¿Qué longitud se va a comprimir? Ok. ¿Qué longitud se va a comprimir? 900 por 10 entre... O sea, una poderosa regla de 3, ¿no? 900 por 10, esto sería 9000 entre 500. Eliminamos, 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 eliminamos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 90? Cabe 18. ¿18 qué? 18 centímetros. ¿Sale? X es igual a 18 centímetros. ¿Cómo sé que es 10 centímetros? Pues por la constante que me dan, ¿no? Me dicen que la constante es de 10 newtons sobre metro. ¿Cómo calculo eso? Pues yo sé que 500 es igual a la constante, que me dicen que es de 50, por X. Esto aplicando la ley de Hooke. Recuerden que la ley de Hooke es fuerza igual a la constante por la elongación. Entonces, 500 entre 50, esto es igual a 10 centímetros. Por eso sé que son 10, ¿no? No porque crean que yo lo tengo bien escrito. Pues solamente es como parte de la... Como yo puedo justificar que es 10, ¿no? Que estoy seguro que ahí es 10. 177. Considerando M masa,
G gravedad, H altura, K constante elástica, V velocidad, D distancia, F fuerza. ¿Cuál será la expresión para la energía cinética? Recuerda que la energía cinética pues es muy sencillo. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. 178. Este ya lo resolvimos. Y recuerden que dijimos que la energía potencial del niño A va a ser igual a la energía potencial del niño B, y que esto va a ser diferente de cero, puesto que están elevados a cierta altura. 180 también ya la resolvimos. Se repitió. Y es el inciso A. 181. Si aplicas un joule a una masa de 1 kilogramo y este aumenta la temperatura en Kelvin, este concepto se conoce como C, calor específico. Si sobre la superficie de un estanque cae una roca, se producen ondas transversales debido a que, bueno, aquí hay dos respuestas correctas, pero obviamente hay una más correcta que la otra, mucho más precisa. El inciso C es muchísimo más preciso. Dice, la roca perturba la superficie del agua de tal manera que las partículas de superficie se mueven perpendicular a la dirección de propagación. Y la otra, esa es muy correcta. De hecho, es la descripción de toda una onda transversal. La otra sería, la roca entra y mueve las partículas de todo el agua y no. La roca cae perpendicularmente a la superficie del agua. Pues sí, eso es correcto. Pero claro, hay una más correcta y es la que debemos siempre usar, la más correcta, ¿vale? Vamos con la pregunta 183. La pregunta 183, sobre un estanque caen gotas a 8 centímetros de altura, crea una fila de ondas de 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad de propagación? Recuerden, velocidad, distancia sobre tiempo. La distancia es 8 centímetros y el tiempo 2 segundos. Velocidad es igual a 4 centímetros por segundo. Pregunta 184. Dice, en una placa eléctrica tiene un circuito de resistencia en serie, con una corriente de 20 amperes y un voltaje de 127 volts. Calcula el valor de R. Ok, miren. Esto se me hace a mí demasiado ambiguo. Podríamos interpretar dos cosas de ello. Debido a la redacción. La redacción me puede llevar a pensar dos cosas, según yo leo aquí. Por eso es importante que la gente de área 1 sepa escribir, porque si no, escribimos puras sandeces. Entonces, si eres de área 1, por favor, ten en cuenta que tienes que aprender a escribir de un modo muy correcto, puesto que pueden pasar muchas cosas y hay muchas cosas podrían depender de, pues, de las cosas que escribas, ¿no? En este caso es un problema sencillo, pero imagínate que es un manual de algo importante y no puedes ponerlo de un modo claro. Naturalmente la gente no te va a entender. Entonces tiene 127 volts de voltaje. Todo el circuito tiene una corriente de 20 amperes. Y aquí lo que yo voy a interpretar es que cada una, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, pero la resistencia total del circuito es la que vale R. No se me dice nada, absolutamente nada de R. Entonces tengo que aplicar mi ley de que dice voltaje total es igual a la resistencia total por la corriente total. El voltaje total sería 127 volts. La resistencia total, pues en este caso, sería R y la corriente total sería de los 20 amperes. Entonces 20 está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo, me queda 127 entre 20. Y esto sería igual al valor de la resistencia, que si hacemos la cuenta nos daría como, vamos a hacerla por aquí. Ya que tengo espacio, esto sería 127 adentro y el 20 afuera. ¿Cuántas veces cabe el 20 en 12? No cabe. El 20 en 120 cabe unas 6 veces y me sobran 7. Voy a agregar un punto decimal, un 0. Y aquí me doy cuenta que me cabe unas 3 veces. Me sobran 10. Agrego otro 0 y lo bajo. Y la respuesta sería 6.35 ohms. Ojo. Esto en caso de que el enunciado quiera decir esto. El otro enunciado me puede decir que cada una de las resistencias vale R.
Cambiando el valor de la resistencia total. La resistencia total sería la primera resistencia más la segunda resistencia, sería el valor 2 veces R. La fuente de voltaje sigue sin cambiar, 127 volts. Y la corriente sigue también sin cambiar, 20 amperes. ¿Sale? ¿Cómo quedaría esto? Aplicando la ley de Ohm, voltaje total igual a la resistencia total por la corriente total. Voltaje total serían 127 volts. La resistencia total, 2 veces la resistencia por la corriente total de 20 amperes. 20 está multiplicando y 2 está multiplicando, los paso al otro lado dividiendo. Me queda 127 entre, pues, 2 por 20. Esto sería el valor de la resistencia R. ¿Y cuánto vale esto? Pues 6.35 entre 2. Este valor es de 3.17 ohms. Este sería el valor de la resistencia R. Yo no suelo, no he visto yo errores normalmente ni en las guías ni en ningún lado. Yo nunca he visto errores en la parte de circuito, ¿sale? Yo creo que este es un error más bien de transcripción. Y bueno, bien podría ser, pero es un error de... Es un error de, básicamente, de redacción. Ténganlo muy en cuenta, chicos, ¿sale? Vamos con la siguiente. La siguiente, pues a ver, dejen cambio de posición aquí, de otra pizarra. Vamos a ver. Esto va con... Sobre un gato hidráulico se ejerce una fuerza de 25 newtons en un área de 5 centímetros cuadrados. Sobre otra área de 80 centímetros cuadrados, ¿cuánto peso se podrá levantar? Ok, aquí voy a aplicar 185. Lo que voy a aplicar otra vez es la fórmula de la prensa hidráulica. Fuerza 1 entre área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. ¿Sale? La fuerza 1, pues me dicen que es de 25 newtons. El área 1 me dicen que es de 5 centímetros cuadrados. La fuerza 2 no se me dice. Y el área 2 me dicen que es de 80 centímetros cuadrados. 80 está dividiendo, lo voy a mandar del otro lado multiplicando. Y esto va a quedar 80. ¿Cuántas veces cabe el 5? En 25 cabe 5 veces. Y 8 por 5 me da 40. Y este 0, pues lo agrego, 400 newtons. Este debe ser el valor de la fuerza 2, que ya lo habíamos hecho. 186. La prensa hidráulica se basa en su funcionamiento en, inciso A, el principio de Pascal. 187. Dice, selecciona los diagramas considerando trayectorias de ondas de luz que corresponden a los fenómenos de reflexión y refracción respectivamente. Reflexión, recuerden que rebota, ¿vale? Sería el primero sería 2. Y el segundo, la refracción, recuerden que traspasa o penetra. ¿Vamos? 2 y 1, sería el inciso C. Vamos con la pregunta ahora 188. Personaje que estudió los materiales radiactivos, entre ellos las sales de uranio, el torio y el aislamiento del radio, obteniendo el premio Nobel en química. Esta es Marie Curie, ¿saben? El señor Becquerel hizo mucho de esto también. Sin embargo, él nunca aisló el radio. El radio es únicamente un logro de Marie Curie y de Pierre Curie, del matrimonio Curie. Era su pequeño eh, hijo académico, supongo yo, algo así. Bueno,
Selecciona la opción que contenga únicamente los tres fenómenos que ocurren en el núcleo del átomo. Sería inciso C, radioactividad, fusión y fisión. Recuerden que la radioactividad se debe a que tiene una cantidad mayor de nucleones que, que el elemento, que el isótopo estable. La fusión, recuerden que se deben unir los núcleos, y la fisión, recuerden que se deben romper los núcleos. Un peatón recorre 20 metros en 40 segundos, se tiene 10 segundos, y vuelve a andar 20 metros en 10 segundos. Calcule la velocidad media. A ver, otra vez, ¿no? Distancia total entre tiempo total. Entonces, primero sería 20 en 40 segundos, más 10 segundos que se detiene, más 0 segundos, más 0 metros, más otros 10 segundos. Entonces esto sería 40 entre 60. Eliminamos los ceros y ¿cuántas veces cabe el 6 en 4? 6 por... No, bueno, no cabe, obviamente. Haríamos un punto decimal, sería 6 por 6, 36, y velocidad sería 0.6 metros sobre segundo. Como no hay ninguna que sea metros sobre segundo, escogemos la que tenga el valor pues más adecuado. Yo la sé tal vez, porque esta está pues mal, las respuestas están mal. 191. ¿Cuál sería el peso en newton de una masa de 10 kilogramos? Recuerden que esto se calcula como peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. El peso de una masa de 10 kilogramos por la gravedad, pues aquí vale la pena tomar 9.8, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, sería de 98.1 newtons, de un modo preciso, ¿no? El inciso D sería la correcta, 98 newtons. 192. Un cuerpo que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme aumenta su velocidad debido a que, a ver, no puede ser que duplica su masa, porque si un cuerpo se mueve no duplica su masa. Aumenta su inercia, disminuye su inercia. Aumentar su inercia y disminuir su inercia sería referirse a que está aumentando su masa o disminuyendo su masa. Y eso no suele pasar. Sale, inciso D, se ejerce una fuerza neta sobre él. Vamos con la pregunta 193. Dice, un cuerpo tiene energía cinética debido a, inciso C, su masa y su velocidad instantánea. 194. Un científico mezcla de 200 gramos a 20 grados centígrados con otra masa de 100 gramos a 50 grados centígrados. Si el calor específico de estas es el mismo, determine la temperatura de equilibrio. Vamos a ver, pues, temperatura de equilibrio. Ya saben, la primera de las masas por su temperatura. Esto sería 200 por 20 más 100 por 50 entre la suma de las masas, 200 más 100. Esto sería 200 por 20, pues nos daría unos 4000. 2 por 2, 4 y 3 ceros, ¿no? Y 100 por 50, esto nos daría unos 5000. Dividido entre 300. 4000 más 5000, esto es 9000. Entre 300, elimino un 0 con otro 0, un 0 con otro 0. ¿Cuántas veces cabe? El 3 en 90 cabe unas 30 veces. Respuesta correcta, el inciso que tenga 30 grados centígrados, o sea, el inciso B. La 195 no se puede resolver con los datos que tenemos ahí, ¿sale? Sin embargo, la fórmula del despeje para que deberíamos usar sería el calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Masa y calor específico tendrían que pasar dividiendo. Esto haría que nos quede calor entre masa por calor específico
Y luego la temperatura inicial está restando, hay que pasaría del otro lado sumando. Es igual a la temperatura final. ¿De acuerdo? $196. La potencia que produce un horno de microondas es de 1200 watts. Si la diferencia de potencial es de 120 volts, ¿cuánta corriente circula? Recuerden que la potencia eléctrica se calcula como voltaje por la corriente. La potencia, 1200 watts, es igual a el potencial, 120 volts, por la corriente. 120 está multiplicando, pasa todo dividiendo. Eso queda 1200 entre 120 es igual a la corriente. Eliminamos un 0, eliminamos otro 0. ¿Cuántas veces cabe el 12 en 120? Cabe unas 10 veces, 10 amperes. ¿Vale? 197, la del gato hidráulico otra vez. Esta respuesta ya saben que es 400 newtons. Inciso D. 198. 198 se volvió a repetir. Pero ahora, ¿cuál indica reflexión? Pues lo indica el 3. ¿Y cuál indica refracción? Pues lo indica el 1. Sería respuesta C. 199. ¿Cuál de las acciones es la más adecuada para calcular la edad de los fósiles? Inciso D, medir el carbono 14 que permanece en un fósil. 200. Si sobre un objeto se aplican tres fuerzas de diferentes magnitudes, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el objeto? Otra vez, inciso D, la suma vectorial de las fuerzas. Ok, 201. Se tienen cuatro resistencias conectadas en paralelo. De 2, 4, 5 y 7 ohms. Calcula la resistencia total del circuito. Bueno, a ver, sería una cosa así, ¿sale? Este circuito sería así. Esta sería de 2, esta sería de 4, esta de 5 y esta de 7. Y están en paralelo. ¿Cómo lo calculamos? De un modo muy sencillo. 1 entre la resistencia equivalente es igual a un medio. Recuerden que se deben sumar, pero se suman, pero como fracciones, ¿no? Un cuarto más un quinto más un séptimo. Podemos calcular el mínimo como múltiplo de esas cosas, ¿no? 2, 4, 5 y 7. Me quedaría dividido entre 2, me queda 1, me queda 2, aquí me queda un 5, aquí un 7. Vuelvo a dividir entre 2, 1, 1, 5 y 7. Ahora divido entre 5, 1, 1, 1 y 7. Divido entre 7, 1, 1, 1 y 1. El mínimo como múltiplo es 2 por 2, 4, por 5, 20, por 7, 70. Voy a poner en otro color. 1 entre la resistencia equivalente debe ser igual a 140. A ver, aquí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es calcular ese mínimo como un múltiplo. Me voy a fijar en que aquí tengo un 2, va a ser mi primer elemento, ¿sale? Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos 140 por 1 entre 2. Ok, yo voy a usar esta tabla que ya calculamos para que sirva de algo, ¿no? Entonces, el primer elemento es un 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? De aquí, de mi tabla, pues voy a ignorar al 2. Y lo que voy a hacer es simplemente multiplicar los demás. 2 por 5, 10 por 7, 70.
Y ese sería mi primer elemento. Voy a hacer lo propio, pero ahora con 4, pero chin, no hay ningún 4 ahí, ¿verdad? Pero sí tengo dos elementos que me generan el 4. 2 por 2. Y multiplico 5 por 7. Eso me da 35. Finalmente, ahora hago lo propio con 5. 2 por 2. Aquí ya borré mi. 2 por 2, 4 por 7, 28. Y finalmente lo hago con 7. Simplemente ignoro el 7. 2 por 2, 4 por 5, 20. Entonces, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 70 más 35, 105 más 28, bueno, más 20, 125 más 28, 153 entre 140. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es voltear estas cosas de abajo para arriba, de arriba para abajo. Nos quedaría que la resistencia equivalente es igual a 140 entre 153. ¿Cuántas veces cabe 153 en 140? Realmente no cabe. Debo buscar una respuesta que sea 0 punto y algo. La única que empata con eso es una que es 0.915 ohms. ¿Estamos? Entonces, ese sería el valor que yo necesito, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. Nos vemos en otra sesión.